El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas, aquí estoy otro martes más, yo soy Juan González, bienvenida a tu programa de material para correr, especialmente para correr por montaña. Y fíjate, hoy te traigo un análisis de dos zapatillas en formato conversación. Se trata de dos superventas como son la Asics Gel Trabuco 13 y la Trabuco Max 4, ambas lanzadas en este primer tercio de 2025. Y para ahondar y rebuscar todavía más en las entrañas de estos dos modelos, qué mejor que una charla con Toni Agustí de Asics. Si eres oyente habitual ya sabes que Toni se ha pasado varias veces por aquí, especialmente cuando hay que hablar de Asics, es uno de los brand trainers de la marca, es decir, esas personas que dan las formaciones a las tiendas y los que hacen las presentaciones oficiales de productos siempre que hay alguna novedad. Así pues, sin más, vamos de lleno con esta conversación. Ojo, porque esto es material del bueno, como se suele decir, café para muy cafeteros. Son 40 minutos de charla entrando hasta el fondo para conocer todos los detalles y debatir sobre ellos. Espero que lo disfrutes. Muy buenas, Toni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan. Encantado de estar aquí contigo. Bienvenido de nuevo al podcast, aunque es paradójico porque digo bienvenido cuando estoy aquí en Asics, en la central de Barcelona, así que gracias por abrirme las puertas y darme estos minutillos. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Pues Toni, si quieres empezamos. A mí me gustaría hablar sobre, evidentemente, Trabuco 13, Max 4, conocer un poco más los modelos más en profundidad, ahora ya que sí que las he rodado, de hecho hemos comentado varias cosas fuera de micro, pero sí que ahora permitiendo o con la experiencia de haberlas probado las dos, que puedo poner un marco comparativo, incluso con versiones anteriores, pues me gustaría comentar contigo un poquitín por dónde van estas dos versiones, que la verdad que ha suscitado mucho el interés del público. No sé vosotros qué acogida estáis teniendo, qué percepción del mercado. Pues la percepción que tenemos por parte de, pues eso, de retailers, de tiendas, de distribuidores, es que está siendo un éxito de ventas, totalmente. Mucho más la Gel Trabuco 13, ¿no? Porque al final es una zapatilla más orientada al público general, pero desde una perspectiva, ya te digo, general, está funcionando súper bien, o sea que súper contentos en ese sentido. Sí. Muy bien, a ver, me gustaría comentar un poco, ya lo habíamos nosotros hablado internamente, el tema de esa supuesta pérdida de tecnicidad por el cambio de la media suela. Aquí tenemos, por ejemplo, el despiece, que iremos comentando para los que nos estén oyendo. Tenemos una media suela muy ligera, el Blast Plus al final es un poquitín más ligero que el Blast normal, también un poco más blando, pero claro, a mí me preocupaba un poco que se perdiese esa identidad ultrera, que ojo, que ya sabes lo que te voy a decir, ya sabes por dónde voy, que es esa identidad que veníamos de la 7. De la 7, total. Una, vamos a tirar de hemeroteca. Ahí está, que era una tanqueta. Total. Que es cierto que, desde luego, no era la zapatilla ligera, porque no lo era una zapatilla súper estructurada, con muchos elementos cosidos por encima, pero claro, es que con aquello te podías meter por cualquier sitio. Te podías encaramar a cualquier cosa. Claro, total. Yo recuerdo en no tenerme que preocupar por la trazada ni por nada, es bajar y pisar. Totalmente. Y ahí empezamos a conocer, bueno, empezamos relativamente, porque yo ya había probado el compuesto Asics Grip en otros modelos, de hecho estaba la Trabuco Sky. Sky, correcto. En paz descanse. En paz descanse. En paz descanse. Sí, han habido modelos. Bueno, Fuji Trabuco Pro, si no me equivoco, también llevaba, que es un poco de esa época. O sea que sí. Sí, modelos que al final no tuvieron demasiado recorrido más. Pero bueno, ahí empezamos a ver hacia dónde apuntaba ese compuesto, ¿no? Correcto. Y claro, eso al final se fue perdiendo. Tenemos una Trabuco 9 y 10 muy similares que ya implementaban, seguían implementando el Duo Max, esa doble densidad interior. De hecho, fue la 10, fue el último modelo que implementó este compuesto. Sí. Y ya nos plantamos ya en las versiones más actuales, 11 y 12, muy similares en media suela, o bueno, iguales en definitiva en media suela. Total.
y con un cambio de paradigma total en esta 13. Pero claro, es lo que te comento, a mí me preocupaba esa pérdida de tecnicidad, pero después de haberla probado y de haber rodado bastante con ella, veo que al final no. Total. Hay unos cambios en las medidas, también la geometría de la media suela, estos biselados, estas formas. Sí, todos esos volúmenes y demás. Claro, este juego de volúmenes que al final son una especie de vigas que, por ejemplo, yo ahora que tengo el despiece, en la zona externa ayuda a la compresión. Correcto. Pero en la zona interna, esta especie de viga, este biselado, controla. Y el vencimiento ese de natural al final de pronación. De esa ¿no? pronación, exacto. No sé, ¿tú qué percepción o qué me puedes aportar sobre esto? Yendo un poco también a lo que comentabas antes, esos cambios que han habido a lo largo de la historia, al final lo que quiero transmitir es que no son cambios aleatorios, ¿no? Lo que hemos intentado es ir un poco escuchando el feedback de los corredores, del mercado, y ir un poco al hilo y al ritmo que se movía el mercado. Y en ese sentido, en este caso, es básicamente lo mismo. Entonces estamos intentando escuchar las necesidades, intentando adaptarnos y ofrecer un producto que cubra las expectativas del público mayoritario. Entiendo que a lo mejor hayan personas que pues no es tan técnica o no es tan tal. Pues oye, puede ser. Pero creo que en general es una zapatilla muy compensada, muy equilibrada y que te vale, como se suele decir, para un roto y para un descosido, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a esta versión más en concreto, ¿de acuerdo? Sobre el papel, el evolucionar hacia un Blast Plus, el evolucionar hacia una media suela más amplia, pues como te digo, sobre el papel puede parecer que vamos a perder esa tecnicidad, pero como creemos que está bastante bien equilibrado, es decir, sí que tenemos un compuesto más blando, ¿de acuerdo? Que va a tener más rango de compresión, va a ser más compresible, pero tenemos esos volúmenes a nivel lateral que van a ayudar a que la zapatilla no pierda esa seguridad y ese aplomo, ¿no? Lo que comentabas tú, esa parte interna, al final, si analizamos un poco esos esfuerzos a los que se va a someter la media suela en cada punto, ¿no? Cogemos el despiece, pues vemos que en la zona media es donde tenemos más volumen. Sí. Precisamente ahí es donde va a haber más presión del arco plantar, ¿de acuerdo? Pues al final va un poco por ahí. A nivel de suela, materiales y demás, pues bueno, está todo orientado a tener mayor confort, como sabes es un poco el lema de la marca, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, sobre el papel puede parecer que sí que perdemos tecnicidad, pero luego a la hora de la verdad y cuando sacas la zapatilla al terreno, se comporta muy bien. Uh-huh. Aquí sí que es cierto que veo una placa antirroca porque, por ejemplo, en este despiece no está en concreto. No claro, no está porque al final es una tela, es un textil, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil que se pierda. Y de hecho en los despieces que teníamos anteriores tampoco venía suelta porque venía ya infusionada en la propia media suela, ¿vale? En este caso, como bien te digo, es un textil, todo en pos de buscar esa adaptabilidad, ese confort y al hacer una zapatilla un poco más flexible y más corredera. Hay oyentes que me han dicho o me han preguntado la Trabuco Max 4 que no lleva esa placa antirroca, pero bueno, Correcto. Yo creo que no es necesario, aún a pesar de esa bajada de perfiles en 2 milímetros, yo no lo veo necesario la placa antirroca, no me parece... Para nada, nosotros entendemos que no es necesario, por un lado por el perfil, aún bajando esos 2 milímetros, aún tenemos es generoso de sobra, ¿de acuerdo? Y luego el taco, si recuerdas en la Trabuco Max 3 y en la 2 teníamos un taco como si fueran puntos tipo más pirámide, es como una pirámide sí, de una estrella de 3 puntas en forma de pirámide. Correcto, ¿no? Pero a lo que voy es que las unidades eran un poco más pequeñas, ¿no? Y entre esas unidades pues había más espacio. Lo que quiero decir es que ahí el taco cuando comprime, ¿no? Pues hay esos pequeños asientos diferenciales, tal que pasa. Ahora tenemos unos tacos que ocupan más espacio, que están relativamente más juntos, entonces cómo se va a comportar esa capa de suela, ¿no? Digamos que ya va a hacer que no entre tanto hacia adentro. Es un poco difícil de explicar, pero, pero a lo que voy es que en ese sentido la propia suela ya tiene una contundencia que no hace necesario que pongamos esta placa antirroca. En cuanto también, por ejemplo, conceptos, claro, el nombre completo es Gel Trabuco 13 y Correcto. sin embargo es Trabuco Max 4. Por tanto, en la Trabuco no tenemos gel, la unidad de gel en el talón, pero de nuevo, no creo que haga falta. Es más, te diré que yo en la Trabuco 13 me lo ahorraría. La verdad, no le veo... Primero, ya no por...
a ver, vamos a ver, ya no por coste, porque al final 10.000 unidades de esta gel valdrá €1 o no sé, pero más que nada es también por el tema de producción. Porque al final, ¿dónde van los costes de producción? Es cuando tiene que pasar, por experiencia mía en el sector textil, no era, por ejemplo, cuando yo estaba en la fabricación textil y una camiseta llevaba un estampado y un bordado, no era añadir el precio del bordado o del estampado, que era relativamente bajo, sino pasar de un departamento a otro. De una máquina a otra. O pasar incluso de diferentes empresas. Una empresa de estampación y una empresa de bordado. Entonces, todo eso es lo que aumenta el coste y lo que alarga los tiempos. Claro. Porque estás llevando el producto de un lugar a otro. Aquí yo creo que en parte sería un símil bastante válido. Es decir, Claro. no es la unidad de gel que tendrá un precio bajo, sino el proceso. Y realmente ya en lo pragmático tampoco... O sea, a mí me parecería prescindible la unidad de gel, además que lo estamos viendo aquí en el despiece, muy pequeñita. Muy pequeñito, o sea, está muy, muy localizada, debajo del calcáneo. En el punto de máxima presión. Y... Ni más ni menos, ¿no? Exacto. Pero sí, a ver, en realidad es posible que, pues eso, que en un momento dado se prescindan, no lo sé. O sea, la verdad que a día de hoy no lo sé. Pero más allá de si ponemos o no ponemos, algo que me gustaría hacer ver también es que esta unidad de gel forma parte de un sistema un poquito mayor, ¿no? Esto es algo que no solemos comunicar y que al final el despiece de la zapatilla no suele estar disponible para todo el mundo y no se ve, pero si te fijas tenemos una zona en la que vemos unos hexágonos, ¿de acuerdo? Sí. Y luego en esa zona más central es donde ponemos la unidad de gel. A lo que voy, este sistema se llama 3D Construction System, ¿de acuerdo? Y lo que buscamos es una compresión controlada en ciertas zonas. Esto es algo que, no sé si recuerdas una época que sacamos Cayano Light, Nimbus Light, etcétera, etcétera, pues todo esto viene de aquello, ¿de acuerdo? Vale. De hecho, Cayano Light fue la que tenía este sistema tal cual, es decir, una zona con estos hexágonos que permitía que la espuma comprimiera un poquito mejor, ¿vale? Y en el centro de esa zona de hexágonos, entonces incluíamos esta pieza de gel. Que además, este gel, sabes que de manera tradicional el gel siempre ha ido en medio de la media suela, ¿no? Como tipo sándwich. Y visible también. Visible, correcto. En este caso iba en la capa superior, algo que luego implantaríamos en Nimbus 25 con el Pius Gel, ¿de acuerdo? En este caso, el gel que usamos no es el Pius Gel, ¿vale? Porque al final los impactos que vamos a recibir pues, van a ser un poquito más toscos en montaña, ¿vale? Y buscamos una unidad de gel que sea algo más densa. Entonces este gel, la manera técnica de denominarlo es el T-Gel, ¿no? T-Gel, que es Touchable Gel. Es decir, esta unidad de gel sería un gel que podría estar puesto, que podría estar en la cara externa y no se degradaría y no, ¿vale? O que tendría una durabilidad muy, muy aceptable, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de que sea prescindible o no, creo que está bien que entendamos este gel como parte de un sistema. Entonces, creo que por ahí tiene su razón de ser. Otro aspecto significativo o muy relevante es la pérdida de peso, que oye, que ahí está, en mi número 44,5, según el pie izquierdo derecho, son entre 17 y 21 gramos. Sí, en torno a 20 gramos, sí, sí. No está mal, no está mal. Pero ojo, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Claro, es que todo tiene un precio aquí. Yo aquí le veo que la parte delantera a mí me recuerda a aquella Trabuco 10. Correcto. Con aquellos impresos en 3D, termoencolados, pero un poquitín más desprotegida. A ver, ¿qué cojo? Sí. Que cojo aquí el despiece. Sí, en definitiva es eso. Aquí tenemos dos pequeñas líneas y ya digo, insisto en que me recuerda mucho a la Trabuco 10. A mí, la anterior Trabuco 12 me pareció bastante equilibrada porque no iba sobrepasada de protecciones, pero oye, lo tenía ahí en una zona crítica y por ejemplo me parece que te lo llegué a enseñar o te enseñé alguna foto de la Trabuco 12 después de la 360 T Challenge. Correcto. Que claro, ya incluso la puntera estaba un poquitín despegada. Curiosamente, en una de las dos unidades, no en los dos pares que llevé. Claro. Pero bueno, oye, son remesas diferentes, vete a saber. Pero me llamó la atención que en el color que estrené para la carrera, que lo estrené en carrera, sí que se me despegó, y sin embargo en el color que tenía ya, que llevaba ya 200 y pico kilómetros, más los que le metí en carrera, en ese no se despegó. Correcto. Pero bueno, oye, eso a veces puede pasar. Sí, a ver, yo creo que eso lo podemos achacar a un factor más humano de manufactura o de tal que otra cosa. Sí, sí. Y aquí entiendo que esta puntera, bueno, entiendo, no, te confirmo que esta puntera
va a sufrir, está sufriendo. Tenemos aquí el tejido ya directamente, que sí que vamos a tener el protector de la roca delantera, de la suela que se encola, o sea, lo que es la lengüita esta que se encola aquí delante de la suela, pero lo demás queda un poquitín desprotegido. No sé si es un poco arriesgado la estrategia de ahorro de peso en ciertas áreas. Claro. Ahí el tiempo nos lo dirá. El ver cómo... No, quiero decir... Qué bueno. No, entiendo por dónde vas, Juan, y al final, si le quieres pegar, hablando mal y pronto, un bocado tan grande de peso a la zapatilla, pues por algún lado tienes que quitar. Sí que es verdad que a mucha gente le ha parecido que a nivel protecciones delanteras, sobre todo teniendo en cuenta de lo que veníamos, pues como que no tenemos esa presencia ni esa contundencia en parte delantera, pero claro, todo en pos de tener una zapatilla más ligera, más flexible, que en esa zona sea más cómoda y que se adapte un poquito mejor. Sí que es verdad que las líneas que tenemos en esos termoencolados están en zona, digamos, estratégica, podríamos decir que al final va a ser la zona que más golpes se van a llevar. Es más, la zona que vemos con esos pequeños triangulitos. Zona de flexión al final. Correcto, al final se alinea con la línea de metatarsos, ¿vale? El primer metatarso con el quinto y coincide. Eso va a ser la zona de máxima flexión, la zona que es más susceptible de que se rompa. Entonces, bueno, intentamos con ese minimalismo cubrir lo máximo posible. O sea, que en ese sentido, ya te digo, es algo que el tiempo nos va a decir y los propios usuarios nos van a dar el feedback. Y si, oye, si hay que recoger cable, pues se recogerá cable y incrementar los termosellados o lo que haya que hacer. O sea que... Hablemos del ajuste. La Trabuco 13 ha experimentado unos cambios, o sea, una mayor amplitud volumétrica. Exacto. Okay. Tenemos un mayor volumen, se nota. A mí algún oyente me ha dicho que quizás de forma un poco excesiva, claro, según el pie, quien tenga el pie amplio lo va a agradecer, total. Pero, por ejemplo, yo que tengo el pie más estrechito o algún usuario que me ha escrito, ostras, es que claro, yo tengo el pie estrecho y ahora la Trabuco 13 me baila más. Bueno. Claro, veníamos de, pues precisamente de esa 11 y 12 con una horma, de hecho se veía cuando tú te ponías la zapatilla, era como más puntiaguda, podemos decir, ¿no? Y además, más en la 11 que en la 12, teníamos pues unos elementos de protección muy contundentes que no permitía, digamos, esa elasticidad. Claro, pasamos a tener una horma más amplia y además mucha más libertad a nivel materiales en parte delantera. Entonces aquí sí que es verdad que quizá hay que probar la zapatilla en caso de que se pueda estar en tienda a probar la zapatilla bien, valorar si hay que bajar media talla, porque sí que es verdad que en general la horma es bastante amplia y en según qué casos, pues igual bajar media talla puede ser una buena solución, ¿vale? Pero yo lo he notado, o sea, quiero decir, ya a nivel usuario se nota que es mucho más amplia adelante. Sí, total. Relacionado con el ajuste tenemos el sistema Lace in Lace, que ya lo vemos de la zapatilla de competición con placa de carbono, la Metafuki Trail, ese cordón que atraviesa todo lo que es la línea de ojales, en lugar de tener el habitual agujerito por donde transcurre el cordón, aquí tenemos un cordón grueso por donde se van enlazando o van transcurriendo, deslizándolo, llámalo como quieras, los cordones. Claro, yo apunté en el último podcast que sí que es cierto que corre muy bien, o sea, es decir, el ajuste, hay cordones que a veces tienes que estar ahí peleando para que el uno a uno. Sí, para que el cordón pase y se atranca. Aquí sí que es cierto que corre mucho, claro, corre muy bien, pero claro, corre muy bien para lo bueno y para lo malo. Correcto. Es decir, que te estás atando, estás estirando los cordones de abajo hacia arriba, que es como se debe hacer, no pegar el tirón, por si no, los cordones de abajo se quedan fofos, entonces ir tirando de abajo hacia arriba. Pero claro, es que vas tirando y se te van escurriendo, ¿no? Es un sistema que sí que es cierto que para mí tiene muchas ventajas, ese ajuste dinámico, esa mayor tolerancia de ese cordón por donde discurre, tiene al final algún milimetrillo de tolerancia, entonces se nos va adaptando de forma, para mí, muy eficaz y muy eficiente, pero claro, tiene esa contrapartida de que se nos va escurriendo, y sí que es cierto que veo que es la tendencia, porque ya de hecho es precedente, o sea, no, precedente no, o sea, digamos que sienta las bases para lo que veremos próximamente. O sea, sí, la tendencia es esa, y también lo vemos en la Max 4. Correcto. Luego también a nivel de ajuste, también te lo comenté, que me baila un poco más la Trabuco 13 de la caja talonar que la Max 4. Claro. Aquí en la Trabuco 13 tengo que utilizar ojal adicional, sin embargo en la Max 4 no es necesario. Paradójicamente, siendo la Trabuco 13 la zapatilla técnica que vamos a subir mayores desniveles, que vamos a puntear más. Claro.
Total, yendo un poco al hilo de la lazada, lo primero, a ver, como todo, no te voy a decir que es una primera versión, porque no lanzamos primeras versiones así tan alegremente al mercado, pero sí que es verdad que es un sistema que, bueno, seguramente veamos cambios más adelante, ¿no? Y sí que es verdad que lo bueno que tiene es que corre muy bien, como tú bien dices, para lo bueno y para lo malo. Aquí el secreto, o creo que donde radica la clave, es a la hora de atarte estos cordones o ajustar los cordones, es no perder tensión en ningún momento. Claro. Que como te he escuchado ya en algún esto, es un poco de pericia, ¿no? De tal. Pero al final es eso, ¿no? El decir, oye, cuando estás ajustando tienes que tener en mente que, oye, tienes que mantener esa tensión en todo momento. Creo que lo que ganamos es más que lo que perdemos en ese sentido. Entonces, bueno, veremos si más adelante hay que reajustar, hay que rediseñar o hay que tal, pero creo que tenemos una muy buena base sobre la que empezar a trabajar. Con respecto a tema de la cazoleta, zona talonar, etcétera, etcétera, pues esto la verdad es que yo creo que va un poco al hilo de lo que hablamos. La horma, la parte delantera es bastante amplia y creo que en la parte del talón pues también han optado por hacer algo más amplio. Sí que es verdad que en las versiones anteriores, 11 y 12, la sensación que tenía, de nuevo a nivel usuario, era como que en todo momento estabas muy recogido, muy tal, dando esa sensación de tecnicidad en todo momento y de control. Quizá aquí la horma es demasiado ancha o demasiado amplia o con más volumen, pues oye, es posible. Por eso lo que te comentaba antes, que quizá esas medias tallas a veces nos puede dar ese juego y ese pequeño ajuste en cuanto a pues el talón, parte delantera. Entonces, bueno, por eso recomendamos también, en caso de que se pueda probarla en persona, muchísimo mejor. Y siguiendo con tema de acabados, lengüeta, a mí, por ejemplo, la lengüeta de la Max 4 me parece fantástica. Total. Pero muchísimo mejor que la de la Trabuco 13, que la encuentro. Es cierto que menos aparatosa, menos calurosa que en versiones anteriores, que incluso eran un poquitín calurosas, pese que el forro es igual que el de la 11 y la 12. El forro es igual, así muy afelpadito, tipo velours, es muy agradable, pero las versiones anteriores, sobre todo recuerdo la 11, que me parecía bastante calurosa, y aquí es un poquitín más fresquita, se nota, no el pie no notas ese calor ahí dentro, ¿no? Pero yo noto que, sumado a los cordones, no es que sean especialmente finos, porque no lo son, pero con ese grosor un poquitín justito de la lengüeta, como que con el paso de las horas, estoy hablando de horas, de bastantes total. Horas, notas ahí un poquitín la presión y sobre todo en el nudo en la parte de arriba, cosa que con la Max 4... la lengüeta es la forma en que se ha trabajado, para mí, la ejecución, ya no solo el diseño, sino la forma en que se ha llevado a cabo, y la vemos finalmente la zapatilla. A mí es una lengüeta que me parece extraordinaria. 100%. Mucho más, 100%. Ahí estamos en el mismo barco, ¿vale? Ojalá la Trabuco 13 llevara la lengüeta de la Max 4. Igual es cuestión de hacer un trasplante de lengüetas aquí. No, pero yendo un poco a lo que me comentas, sí que es verdad que la ejecución de esta lengüeta de la Trabuco Max 4 es, me parece que está muy bien tirada. Pero claro, tengamos en cuenta que toda la parte superior, que es la parte que da los cordones, para que nos entendáis, pues es termosellado, ¿no? Entonces, claro, la transpirabilidad se ve bastante mermada, ¿no? Es decir, lo que es la parte de la lengüeta, en ese sentido, en la Gel Trabuco 13 tendremos más transpirabilidad, ¿de acuerdo? Y en la Trabuco Max pues vamos a tener más protección y menos transpirabilidad. Sí, pero luego, la adaptabilidad, que yo valoro mucho, la adaptabilidad es mucho mejor en la Max 4. La sensación en piel, cuando tienes el pie dentro, la sensación es mucho más agradable. Claro. No olvidemos también que Trabuco Max, en lo que es la categorización, está por encima de Trabuco. Entonces, en esos detalles también muchas veces es donde está la justificación del precio, ¿no? Y la justificación de tener un modelo tope de gama, ¿no? Entonces, quizá por ahí viene la cosa. Pero como te digo, al final, esta primera Gel Trabuco 13, pues oye, ¿que puede tener aspectos que se puedan mejorar? Pues indudablemente, al final siempre hablamos de esta filosofía Kaizen, ¿no? Y ASICS es muy pro de ir evolucionando las cosas y decir, oye, tenemos una buena base y a partir de ahí tiramos. Quizá la lengüeta sea algo en lo que haya que trabajar. Y la plantilla. Y la plantilla. Sabías que te lo iba a decir. Hombre, no falla. No te ibas a escapar. La tengo aquí en la mano. A ver, es una plantilla... una EVA moldeada de poro cerrado. Muy normalita. Normalita.
cuando incluso hay marcas, por ejemplo, Salomon, hay marcas, no lo voy a decir, Sí, Salomon ha recogido velas y está volviendo a implementar Ortolite, porque vio que ahí quizás era una mala estrategia contener el precio, para no subir precio, racanear en una plantilla, cuando al final, ojo, una plantilla no olvidemos que, es decir, asiste mucho a la mediasuela. Hay zapatillas que con otra plantilla que no es con la que viene de serie cambiaría total. Por ejemplo, Saucony. Saucony tiene un tacto extraordinario. Pero también la plantilla que lleva. Pero claro, son plantillas de 39 gramos. De un dedo de gordo, sí. 39 gramos y 7 milímetros, 8 en algún punto. Es decir, que gran parte de culpa de una zapatilla, culpa o gracias a, es en la plantilla. Correcto. Yo creo que ahí no hay que racanear en el coste por contener el precio y quitarlo en una plantilla. Y luego, por supuesto, además del tema de olores, etcétera, etcétera, porque hay algunas incluso, y lo hemos comentado también, la plantilla de la Fujilite 4 para mí era fantástica. Primero, tenía aquella especie de redecilla, que daba un pelín más de agarre. Exactamente, Correcto. Exactamente. En zonas muy técnicas, la sujeción del pie era fantástica interna, no notabas oscilamiento. Y luego el microperforado también, que, ostras, da la sensación de que no congestión interna, ¿no? Yo creo que ahí en plantillas. Claro. Yo aquí sí que quería romper una lanza a favor de ASICS, y es que normalmente estas combinaciones mediasuela-plantilla tienen su razón de ser. Cuando usamos un Blast Plus, si además usamos una Ortholite, pues una X30, X55, lo que sea, puede ser que la sensación de como demasiado colchado, demasiado tal... Sí, incluso inestabilidad. Sí, yo por ejemplo, fíjate, yo hice algún experimento, de nuevo, en una Saucony, hice un experimento de sacar una plantilla, de utilizar una plantilla de las más confortables en un modelo que era... Ahora no recuerdo exactamente el modelo que hice servir y en qué zapatilla. Pero sí que al meterle esa plantilla súper acolchada, la zapatilla era muy incontrolable. Totalmente. Muy incontrolable porque le estás metiendo ahí, además de que era el compuesto, quiero recordar que era el Power Run Plus, no sé si era el Power Run Plus o el PB. O el PB. Y al meterle la plantilla esa, vi que era... Demasiado. O sea, demasiado. Que no. Total. O sea, en ese sentido claro. Voy contigo, ¿vale? 100%. Pero, por ejemplo, Altra está utilizando unas plantillas que no son Ortolite, pero ostras, tienen un tacto y una memoria y un retorno brutal. Total. Y no son Ortolite, es decir, no estoy diciendo que haya que ir a Ortolite, ¿eh? O sea, sí, entiendo, pero ese tipo de plantilla. Pero una plantilla sí, que digas, ostras, claro. Ya digo, tú extraes en algunos modelos de Altra la plantilla y no ves el sello de Ortolite, no son Ortolite porque es otro material, pero caramba. Sí, ese confort y ese tacto te lo ofrecen. Cuidado, ¿eh? Claro, sí que es verdad que muchas veces también usamos este tipo de plantillas porque el peso también es menor. Quiero decir, al final una EVA moldeada parece que no, pero pesa. Claro, Sí, o sea, pero volvemos al tema del peso, es decir, ahorrar peso, pero claro, ¿a qué precio? Claro. A lo que voy es que confiamos tanto en la espuma que tenemos en la mediasuela, que a nivel de confort va a funcionar bien, que nos podemos permitir, entre comillas, poder usar una plantilla que no es que sea incómoda, simplemente no tenemos ese plus de confort. Y por otro lado, y aquí sí que me parece algo importante, es que este tipo de plantillas, con el tema de humedad, las de EVA moldeada, que es la que tenemos aquí, cuando nos metemos el pie en un charco, etcétera, etcétera, claro, al ser un poro cerrado no va a absorber claro. agua. Entonces la gestión de ese encharcamiento es mucho más eficaz. Entonces, bueno, como te digo, pues tenemos esos pros y esos contras. Como tenemos una mediasuela que funciona bien, pues oye, podemos tirar a este tipo de plantillas. Pero... Por último, Tony, me gustaría repasar un poco tema de suelas. Aquí tenemos también el despiece de una y de otra. Bueno, tenemos una identidad bastante marcada. Sí que es cierto que en las anteriores versiones, tanto de Max 3 o Trabuco 12, teníamos esa pirámide o esa estrella de 3 puntas achatada. Aquí ya tenemos un patrón muy diferenciado tanto en una como en otra. Totalmente. En forma de Y, el Trabuco 13, forma de M de superhéroe, del logo sí, aquí de Superman, la M de Man, pues total. Cambio total.
con reducción de altura también. Correcto. Sí. Al final, pues bueno, lo que estamos optando es pues, lo que hablábamos un poco antes, zapatillas que cubran un espectro muy amplio, zonas más correderas y demás. Pues bueno, este tipo de taco entendemos que se acerca más a lo que buscamos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que pasamos en las versiones anteriores, tanto de Gel Trabuco como Trabuco Max, teníamos un patrón de taqueado parecido, simplemente que la distribución, la distancia entre ellos y tal, incluso el tamaño, era diferente, y aquí ya optamos por dos sistemas distintos, siempre manteniendo la direccionalidad del taco, es decir, zona talonar siempre vamos a tener un taco de bajada, Sí. Zona, digamos, lateral, o la zona que da el dedo meñique, para entendernos, vamos a tener también ese taco de bajada, y luego toda la zona del dedo gordo, ¿vale? O la Sí. cara medial, vamos a tener ese taco de subida en el antepié, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que las geometrías van a ser distintas, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Gel Trabuco 13, lo que vamos a tener es más superficie de contacto, ¿vale? Con un taco más chato, para entendernos, ¿no? Más bajito y más tal. Lo bueno que tiene esta suela, y justo antes hablábamos de ese test que se hizo ayer, además con mucha agua, mucha humedad en la zona de Madrid, que sorprendió, ¿no? Quiero decir, al final, como lo que es el compuesto funciona tan bien, es posible que el taco no tenga tanto mordiente, por decirlo así, Claro. no clave tanto en el terreno, pero al final, por superficie de contacto y por el agarre del propio material, tenemos un muy buen agarre, ¿de acuerdo? Y luego, en el caso de Trabuco Max, al final hemos ido también a buscar aumentar esa superficie de contacto. Me parecía muy interesante en algún episodio que había escuchado previamente tuyo, pues eso, que en la zona del talón estaba un poco desprotegida o que teníamos menos tacos. Al final entendamos que en estas zonas donde no tenemos tacos, lo que vamos a conseguir es que la mediasuela comprima más también. Sí, entonces ¿no? está... Y también tiene un poco de... a ver, ojo, también tiene un poco de sentido Tiene la Max sentido, 4, a eso voy. Esto al final, si nosotros cogiéramos ahora mismo, por ejemplo, una zapatilla de asfalto, una Nimbus, para entendernos, o una Cumulus, siempre vamos a encontrar en esa zona talonar esa especie de bóveda, ¿no? Donde restamos material, ¿de acuerdo? Para permitir que la mediasuela comprima y llegue a tocar el suelo. Pues en este caso es exactamente lo mismo, es decir, oye, ¿cómo podemos aliviar esa presión en la zona del talón? Pues oye, retiramos un taco, hacemos una pequeña bóveda, en este caso es bastante menor, es prácticamente como que lo estamos insinuando, y oye, pues conseguimos tener un poco más de recorrido, ¿no? Pero al final va un poco por ahí. Pero sí, en definitiva, y por resumir un poco, dos sistemas de taco distinto, en ambos casos buscando aumentar la superficie de contacto, manteniendo la SIG Grip, por supuesto, que nos da muy buen resultado. Y bueno, intentando también aligerar, ¿no? Y con muchas perforaciones y con muchos tal, pero siempre manteniendo la unidad de suela completa, no jugando con piezas distintas en antepié, retropié, etcétera. Sí, porque es algo que el usuario, y por ejemplo en mi caso el oyente así me lo hace saber, de que la gente tampoco está muy a favor de ahorrar según qué gramos y seccionar una suela y acarrear problemas de durabilidad, ¿eh? Claro. O sea, yo creo que el usuario ahí no le importa no ahorrar ahí X gramos. Total. Aquí sí que es verdad que lo que hacemos es, como te decía, mantener esa unidad de suela, tenemos estas perforaciones, y al final yo lo asemejo mucho a una tela de araña, ¿no? Es decir, oye, tienes esas perforaciones que te permiten que la propia suela se adapte a esos asientos diferenciales. Recuerda aquel vídeo que enseñamos en el Press Day donde se veía como aquel vehículo y tal. Bueno, al final la historia es que esta suela permite esa movilidad y esa adaptabilidad sin tener esas piezas sueltas que en un momento dado puede dar lugar a un desprendimiento, una rotura, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, seguimos un poco consecuentes, ¿no? Y mantenemos esta filosofía. Fíjate que yo, por ejemplo, encuentro que, por ejemplo, se le saca más partido a lo que es el compuesto Assist Grip, o era más disfrutona la suela anterior, que tenía esa mayor prominencia, esa mayor altura de taco y esa un poquitín incluso mayor agresividad, ¿no? Y además también tenía, que eso seguro ha pasado desapercibido, excepto a 4 frikis, ha pasado desapercibido, que también tenía el diseño en el perímetro, y el anterior Trabuco. Correcto. Es decir, tenía las estrellas, esas de La 3 zona puntitas, central. en la zona central, pero aquí en los extremos, en la zona del dedo pequeñito era retención y la zona de dedo gordo era tracción. Claro. Pero creo que se le sacaba más partido
Claro, pero es que volvemos a eso, a aquella mayor sensación de tecnicidad de la Trabuco 12. Aquí, pues bueno, entiendo que se ha buscado una zapatilla más rodadora también. Exacto. Al final lo que buscamos es ese feeling de zapatilla que te va a permitir correr de una manera más natural. Sí que es verdad que si nos metemos en zonas muy técnicas, senderos muy pequeñitos, pues eso, a bichear un poco, pues oye, quizá con la anterior nos encontraríamos más cómodos o más seguros, pero creo que lo que hemos ganado pues en ese confort, en ese rodar y al tener una zapatilla mucho más redonda, pues oye, creo que es un beneficio. Y yendo un poco a lo que me comentabas del taqueado y demás, sí, en las versiones anteriores teníamos como un cerco, digamos, ¿no? Que eran esos tacos más transversales, por decirlo así, y luego todo lo que era el núcleo interno, Sí. ¿de acuerdo? Era esas pirámides, Sí. esa especie de hélices, llámalo como Exactamente. quieras, que iban un poco de manera multidireccional, ¿no? Que se iban adaptando un poco así. Aquí lo que hemos optado es por tener un patrón distinto dentro de esa direccionalidad, pero es un concepto totalmente distinto. Sí, sí. Y paradójicamente sí que le encuentro menor flexibilidad, cosa que me sorprendió. Yo la encuentro menos flexible y sí que es cierto que me dio esa impresión nada más sacarla de la caja y pensé, bueno, espérate, porque claro, es nueva, oye, igual hay que romperla, entre hay que comillas. rodarla un poquito, pero sí que tengo una Trabuco 12 que la tengo guardada como oro en paño porque es un color que me gusta mucho y solo la utilizo solo para calle porque el color me encanta y esa no la he sacado a la montaña y la saqué de la caja y o sea, es más flexible la Trabuco 12 y ya, ahora ya con muchos kilómetros ya, tanto en una como en otra, o sea, como en la 13 como en la Max 4, sí que sigo notando que no es tan flexible y yo me pensaba que sería un poquitín, tendría esa mayor flexibilidad y lo achaco un poco precisamente a estos biseles que hay aquí, que fíjate dónde están. Sí que es cierto que internamente tenemos unos surcos de flexión, correcto. ¿Vale? Que van, digamos, de menos a más, es decir, se acentúan en la zona de dedo gordo y decaen en el meñique. Pero claro, tenemos esta parece que sean dos piezas una sobre la otra, pero es por un cambio de color decorativo. Por el pintado, sí. Entonces ahí es justo donde parece que impide un poquillo, Bueno, es la sensación que me dio a mí comparando una con otra y que me esperaba un poquitín de mayor flexibilidad, también traído un poco al hilo de ese compuesto un poquitín más blando, pero bueno. Claro, ahí sí que es verdad que muy bien tirado, realmente afecta estos volúmenes que tenemos en las paredes laterales, porque al final cuando tú tienes mayor volumen de espuma, más te va a costar. ¿No? Y luego ya no solo el volumen, sino cómo hagas ese bisel. Sí, claro. Lo que me refiero es que al final la resultante que tienes, ¿no? Es mayor volumen de espuma. Ya mayor volumen de espuma, más nos va a costar pues eso, hacer esa flexión. De hecho, siempre me voy muchas veces a hacer la comparativa con modelos de running, pero han habido épocas, por ejemplo, que en la Nimbus, por decirte una zapatilla, en la zona delantera, en la zona de los metatarsos, no llevaba estos surcos de flexión. En esta 27 sí que lo tenemos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que intentar equilibrar, ¿no? De alguna manera. En este caso tenemos esos surcos de flexión, nos afecta estas paredes laterales y además también nos va a afectar esa placa antirroca, ¿de acuerdo? Que la anterior, si bien lo que era el material era más duro, ¿no? Era una EVA endurecida, ¿de acuerdo? Pero era la pieza más pequeña y venía con ciertos cortes. Entonces, claro, flexaba un poquito o digamos que ya se guiaba esa flexión. En este caso tienes una tela, ¿no? Es un textil de nylon, que la pieza es mucho más grande también. Entonces eso también va a afectar. Es mucho más grande en el sentido longitudinal, ¿vale? Sí. Es como más larga, ocupa casi toda la zona delantera del antepié, ¿vale? Entonces eso también de alguna manera va a afectar. Pero bueno, al final son esas perfecciones ya como bastante ya al detalle, pero sí, todas esas cosas es lo que va a afectar. Pues Tony, ya acabamos y sí que decir aquí llamamiento a todo el mundo, a todo el personal de ASICS. Necesitamos una suela para barro, necesitamos una suela soft ground. Digo, estamos acabando y no me has sacado el tema. Ya sabes que te voy a pillar por algún lado u otro. Siempre. Nada, sí. Ojo, viendo la tendencia, sí que es cierto que de nuevo hay marcas que han recogido velas y por ejemplo volvemos al caso de Salomon con la Pulsar que veremos en breve. Ya no habrá Pulsar soft ground o hard ground, habrá solo una Pulsar.
Pero, por ejemplo, fíjate, y recientemente esta semana se ha presentado la Normal Gerac Brut. Correcto. Que fíjate que es una zapatilla muy de nicho, que no entiendo que no va a ser una superventa, aunque bueno, siendo normal. Nunca se sabe. Vete a saber. Pero, claro, para cierto público, y hablando de nuestro territorio, en el territorio español, y a mí también, de nuevo, muchos oyentes me lo dicen, que claro, una Trabuco, o sea, de Madrid para arriba, o bastante para arriba, ay, es que se le atasca esta suela. O sea, Claro, a mí me gustaría aquí hacer un poco un ejercicio, ¿no? De decir, oye, muchas veces, pues como que vemos lo que tenemos más cerca, ¿no? Quiero decir, y al final vemos o entendemos el trail como algo local y como algo tal, pero si damos 3-4 pasos para atrás y vemos la foto con un poco más de perspectiva, hay muchas zonas en las que esas zapatillas no tendrían esa comercialidad, por decirlo así, o no saldrían en según qué territorios, ¿vale? En según qué territorios. Al final, como marca extensiva y que intenta estar un poco presente en todos los territorios posibles, tenemos que ir a decir, oye, tenemos 6 zapatillas en trail, ¿no? O 6 modelos principales, no es que solo tengamos 6 zapatillas, pero tenemos esos 6 modelos principales, vamos a hacerlo lo más transversales posibles y que lleguen a la mayor cantidad de tal. Que sería genial tener una suela con un taco de 6 milímetros y para hacer vidrierías, pues oye, desde luego, y sobre todo para los más frikis, entre comillas, ¿no? Para aquellas personas que busquen una zapatilla más extrema, un tal, pues oye, sería genial. Pero en ese sentido, todo tiene un porqué y va más por ahí. Sí. No, yo entiendo que allí en la sede, allí en Kobe, en Japón, pues oye, a lo mejor no conocen exactamente Euskadi, ¿no? No, a ver, sí, pero en países nórdicos de Europa, donde llueve mucho más, por ejemplo, en Inglaterra, o sea, olvídate de salir con tiempo primaveral, allí es charco y barrizal, ¿eh? Total, pero bueno, yo al final vengo de una zona bastante más árida, ¿no? De la costa del Levante, entonces un taco de esos, vamos, ni en pintura. No. Quiero decir, al final, ya dentro de lo que es el propio territorio nacional, vemos como muchas diferencias y luego nos vamos a ver, que tampoco, pero si nos vamos a Estados Unidos, las típicas carreras de 100 millas, de tal, cero técnicas, pues claro, a lo que voy es a eso, ¿no? Es decir, intentamos tener un producto lo más extensivo posible, entonces en ese sentido, lo que te digo, sería genial tener algo, pero a día de hoy, como que lo que tenemos lo aseguramos y más adelante ya veremos. Pues Tony, muchísimas gracias. Le hemos pegado aquí un buen repaso aquí a fondo a todos los modelos, a ver ahí al detalle. Yo creo que va a ser muy interesante para la audiencia, que va a conocer un poquitín más estos dos modelos que yo creo que suscita mucho interés entre los usuarios. Es un modelo que se está utilizando mucho, así me lo hacen saber. De hecho, la Trabuco 12 ya fue, yo creo que uno de los modelos que se han vendido bastante. Y esta conversación contigo nos ha ayudado mucho a conocer un poquitín más. Ya sabes que siempre te voy a apretar. Sí, bueno, ya sé a lo que vengo. Sí, ya sé a lo que vengo. Así que nada, Tony, muchísimas gracias y hasta un próximo contenido que seguramente encontraremos algo de lo que hablar. Siempre va a haber algo nuevo. Pero bueno, gracias a ti por darnos este espacio y un placer estar contigo siempre. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya parecido interesante, que hayas podido conocer aún más y mejor estos dos modelos. Como no, dar gracias a Tony y a Asics por pasarse por aquí a sabiendas de que no se va a escapar, de que en algún momento la apriete y darte, como no, a ti también. Gracias por tu tiempo para escucharme. Te espero en el próximo programa. Cuídate mucho y que tengas buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.